Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Bueno, estamos viendo lo que sucede cuando el mundo deflacta. Observamos un comportamiento extraño de gente ahí fuera diciendo ¿qué pasa con la atención sanitaria? ¿Qué pasa con los costos de los estudios? Estos precios están subiendo, es la inflación. Pero no el oro, esta es la clave. Todo menos el oro está deflactando durante los últimos 10 años. En particular lo que está en la zona de amortiguación. De acuerdo, escuchemos más. Stacey Herbert. Max, parece que todas las personas en el mundo están esperando la salvación, el rescate económico y financiero. Primero mencionaste el oro, así que veamos este titular en las noticias. La policía italiana decomisa oro en la frontera suiza por un valor de 2 millones de euros. La policía italiana ha decomisado 50 kilos de oro a un empresario italiano en la frontera suiza. Bueno, la primera cosa en la que pensé cuando has contado esta historia fue por supuesto la escena de la película Contacto en Francia, cuando encontraron heroína escondida en el revestimiento de un coche que iba desde Marsella hacia Nueva York, y en la que Popeye Doyle, interpretado brillantemente por Jim Hackman, eventualmente lo captura. Pero esto no es eso. Se trata del oro. Y el oro está traspasando las fronteras ahora mientras la gente está intentando imaginarse qué hacer en esta pesadilla de deflación global. Quieren tener algo de valor para mantener su poder adquisitivo. Y lo vemos no solo en los mercados, sino en el comportamiento de la gente. Bueno, exactamente. Dos cosas mencionadas en el artículo. Una es, se cree que los italianos tienen miles de millones de euros no declarados ahorrados en Suiza, fondos que Italia está intentando cobrar retroactivamente de las autoridades fiscales suizas. Has mencionado el colapso deflacionario y esto es parte de ese colapso. Todo el mundo está ansioso por encontrar algún tipo de activo en cualquier lugar del mundo. Así que, ¿es JP Morgan el que está tratando de disimular los agujeros negros en sus hojas de balance o son los gobiernos los que tratan de tapar los suyos? Bueno, claro, Italia tiene 24.000 toneladas de oro en los balances del gobierno. ¿Y quién está husmeando ese tesoro de oro? Oh, tal vez Alemania. ¿Recuerdas que dijo, ustedes, países europeos que quieren nuestros préstamos baratos para quedarse en la zona euro? Es un placer para nosotros. Solo tienen que darnos su oro. Entonces, nuevamente, el oro es la única salvación en un mundo que se está colapsando en esta pesadilla deflacionaria. Estaría colapsando más rápidamente, pero los bancos centrales están inyectando efectivo en el sistema, lo que es, básicamente, como las ramas de un árbol que evitan que el cadáver de la economía global toque la tierra más rápido. Pero eso está definitivamente yendo más abajo. Pero esta frontera, la frontera suiza, se está convirtiendo en el punto cero para esta guerra entre las autoridades bancarias y las autoridades de custodia del oro. Estamos viendo algunas personas cruzando la frontera con billones en bonos y ahora las autoridades del oro dan su paso. Sí, claro, unos años atrás aproximadamente la historia era sobre billones en bonos cruzando la misma frontera. En el periodo de un año, la preferencia de activos no tangibles frente al oro ha cambiado. La gente se ha dado cuenta de que era imposible transformarlos en garantías, aunque seas un banco central de Suiza o el Banco Central Europeo. Ahora están buscando la mercancía real. Entonces, el comportamiento criminal ahí fuera está cambiando para reflejar su preferencia por el activo real. Sí, todos están esperando ser rescatados sin importar si es un comportamiento criminal o desquiciado. La austeridad no funciona porque los mercados de deuda ignoran la rebaja de calificación. El costo de los préstamos de Estados Unidos alcanza los mínimos históricos después de que S&P rebajara la calificación, como pueden ver en este gráfico del artículo, y la agencia británica también planea seguir este corte en las calificaciones. Sin embargo, no es solo Inglaterra y Estados Unidos, sino que después de que S&P despojara a Francia y Estados Unidos de su calificación AAA, las tasas de interés pagadas por los países para financiar su déficit cayeron en lugar de subir. Para los inversores y políticos, predecir las consecuencias de un cambio en la calificación de las principales agencias calificadoras se parece a sortear con una moneda. Bueno, esta es una prueba concreta de que estos mercados no son libres de realizar actividades puramente comerciales, con curvas de oferta y demanda. Estos mercados se mantienen cautivos por el mercado agronómico, por flexibilización cuantitativa, por los planificadores que están utilizando la represión financiera para mantener las tasas de interés artificialmente bajas. Y es genial, si no fuera por el precio del oro y la plata. Es como decirles, no, la mayoría de la gente no cree en su rescate en papel. El rescate en papel no va a funcionar realmente. Y es por eso que la gente está contrabandeando sus activos en el mundo, intentando escapar de esta teoría de que el papel va a triunfar sobre el oro.
Según el análisis realizado por Bloomberg sobre 314 subidas y bajadas de calificación y cambios de perspectiva en los últimos 38 años, las tasas se han movido en dirección opuesta a 47% de las veces de las que se esperaba. Así que creo que esto es parte de tu historia de la propaganda de precios, que se utilizaría en caso de que alguien se atreviera a bajar las tasas de Estados Unidos e Inglaterra. Tal vez son los bancos centrales, pero no sabemos quiénes adquieren los rendimientos negativos. En los casos de Alemania o Suiza u otros países escandinavos, no sabemos quiénes están comprando estas tasas negativas. Tal vez sea parte de la guerra financiera de la que estamos hablando. Bueno, la vida es como una computadora, comprando programas para poder comprar a otras computadoras. El 86% del comercio de la Bolsa de Nueva York consiste en el comercio entre computadoras. Y sabemos de un artículo reciente de Forbes que muchas computadoras están leyendo artículos de prensa financiera escritos por otras computadoras. Ahora se llama tecnología narrativa computerizada que usa Forbes y ahora la lanzan a la población general. Una computadora lee una historia generada por otra computadora y entonces basan su comercio en lo que hizo a veces un mismo ordenador. Entonces los ordenadores giran alrededor de sí mismos como si fuese por unas tuberías, mientras la economía se va por la alcantarilla. Siguiente titular, Max. David Cameron teme que se aproxime un estancamiento perpetuo en la eurozona. El primer ministro dice que Gran Bretaña debe acudir a las economías emergentes para la salvación económica. Bueno, sí, una vez más la eurozona. Me gusta la forma en la que intencionadamente se olvida de incluir a Gran Bretaña en la eurozona. Cuando va todo bien, estamos ahí, somos la eurozona. Pero en los tiempos difíciles es, oh, espera un minuto, nosotros no tenemos nada que ver con el continente, somos Irlanda, déjanos en paz, tenemos todas las garantías, nuestro banco central, no tenemos nada que ver con ustedes, ni siquiera les conocemos, chicos. Típico del líder conservador, al que todos conocemos, donde su isla, su nación, se está yendo al traste. Sus medidas de austeridad son una porquería. George Osborne está intentando volver atrás. Están perdiendo todo apoyo. Su coalición camina arrastrando los pies y esto no durará mucho más. Sí, pero Max, creo que los fondos de cobertura y Goldman Sachs ya se han dirigido a las así llamadas economías emergentes hace unos cuantos años. Y hemos estado hablando de eso. Las naciones BRIC incluso fueron apoyadas por Jim O'Neill de Goldman Sachs. Y ahora a Cameron le viene esta maravillosa idea, mientras que la gente ya lleva tiempo reflexionando sobre ello. Es como decir, salgan de China, salgan de Brasil, el real siempre está alto. La frase para esto es el máximo de David. Todo viene de este punto máximo. Es como comprar Facebook en una oferta pública, por ejemplo. Llevas ese mercado a la cima antes de que se desplome. Es como, por ejemplo, comprar Groupon. Y después hay una caída del 35-50%. David Cameron está tropezando en este mercado donde los caballos se desbocaron. No hay más bonos, no hay más ventaja que sacar de la economía de los BRIC. No vas a conseguir tu propia salvación, ¿sabes? ¡Ey, no puedes tirar a estos países y luego querer volver! Ya no puedes volver. No eres bienvenido. David, quédate fuera, ¿recuerdas? Ya nos hemos deshecho de ti. Bueno, miremos a una de estas economías emergentes, Max, y es Corea del Sur. Suicidios y arrestos muestran que hay problemas en los bancos coreanos. Hasta el momento, los reguladores han cerrado 20 de los bancos coreanos más débiles. Los fiscales han descubierto préstamos ilícitos y descuidos que han llevado a levantar cargos a aproximadamente 200 personas y dictar al menos 2 sentencias de prisión. 4 ejecutivos bancarios se han suicidado, según la policía. Más de 88.000 depositantes y poseedores de bonos, muchos de ellos jubilados, vieron desaparecer una ganancia de $1 billón de bones, 857 millones de dólares de sus ahorros asegurados. Correcto. Entonces en Asia se produjo una real disuasión. Lo vimos en China, donde penalizan a los banqueros que cometen fraude. Hay banqueros que se suicidaron. Y lo que vemos es que hay una noción de la vergüenza en estos países cuando roban dinero, que es algo que no vemos en el Reino Unido y que no vemos en Estados Unidos. No hay una idea de vergüenza. Robar no es un acto vergonzoso en Estados Unidos o en el Reino Unido. De hecho, se celebra como una forma de mantener a esta gente a salvo. Cuando Jamie Dimon se enfrentó al Congreso, se convirtió en un héroe, porque era uno de los ladrones más grandes. No hay vergüenza en el diccionario de Jamie Dimon. Esto es una interesante diferencia de culturas entre Oriente y Occidente.
Una mujer con la que hablamos, Max, Jimmy Young, perdió la ganancia de 40 millones de wones o unos $35.000 en el Banco de Ahorros de Corea. Ji recuerda haber recibido un mensaje en septiembre de 2010 proponiéndole un ahorro a 5 años con una tasa de 8% anual. Algo fácil, prometió el banquero. Invirtió los ahorros de su madre, 4 veces mayores que los suyos propios, en bonos que no estaban protegidos por el seguro de depósitos. Dice, ¿cómo puedo decirle a mi madre de 80 años que he perdido el dinero del que ella vive? Me dejé engañar por un par de puntos de la tasa de interés y ahora veo que solo fue una trampa. Bueno, esta es una trampa que vemos en el mercado de las hipotecas. Los bancos ofrecen a los clientes hipotecas que van a correr por sus cuentas, los préstamos mentirosos. Esto ha generado una catástrofe multimillonaria en Estados Unidos. Eso es lo que los bancos están haciendo. Aquí en Asia, los bancos ofrecen cédulas hipotecarias que probablemente no puedan pagar. Y lo que vemos es una crisis de préstamos y ahorros. Lo vemos una y otra vez. Están hablando de una institución bancaria global para rescatar a los bancos. Pero si los banqueros quieren operar globalmente sin absolutamente ninguna ley, debería haber algún intento de A, evitar que esto pase, no tener más bancos desobedientes, para que la parte de los bancos en el mercado no supere un 1% o un 2% en cualquier país, o B, deberían ser sometidos a penalizaciones duras. Los bancos en Estados Unidos, bajo las regulaciones de FDRS, funcionaron brillantemente durante 50 o 60 años antes de la revocación de las sucesivas administraciones de Washington, bajo la dirección de banqueros que no debían meter sus manos en ese dinero de una forma ilegal. Vimos que en los años 20 esto llevó a la quiebra. Ahora que han heredado la habilidad de seguir haciendo estas cosas una y otra vez, estamos teniendo otra crisis. Bueno, quiero decir a esta mujer Jimmy Young que esté atenta por si David Cameron va por ella. Está buscando economías de alto rendimiento. Ella dice, ojalá hubiese sido una pesadilla. Sobre este mensaje que recibió avisándole que había perdido los ahorros de su madre. Siempre me pregunté qué clase de gente estúpida pondría su valioso dinero en los bancos turbios. Ahora soy una de ellos. Creo, Max, que puedes mirar dentro de todo el sistema financiero. Puedes mirar a Estados Unidos, puedes mirar a Irlanda, Islandia, Francia, Alemania, Grecia, el Reino Unido, Corea del Sur, China, Japón, Brasil. Puedes mirar a todos y lo que encontrarás es que todos desearían que fuese una pesadilla. Desearían no haber sido tan estúpidos como para haber contestado al teléfono cuando Jamie Dimon llamó, cuando Lloyd Blankfein llamó, cuando David Cameron llamó, cuando Tony Blair llamó. En realidad, cuando Tony Blair llame, ya acabará muerta. Como sabes, para Milton Friedman no hay nada mejor que un almuerzo gratis. Y todavía este concepto de almuerzo gratis es el concepto que durante los últimos 35 años califica Wall Street y la City de Londres. El concepto de obtener algo a cambio de nada. Nunca se pagó con nada más que con más deuda. Ahora de repente todo se reduce a que vienen a cazarles. Milton Friedman creó el sistema bancario neoliberal para todo esto. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Él estaba en lo cierto por un lado, pero a largo plazo demostró ser un estafador como todo el resto de los banqueros neoliberales que nos llevaron a esta catástrofe. Stacy, muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Enseguida volvemos, quédense ahí. Bienvenidos de nuevo, soy Max Kaiser, es momento de ir con Rick Ackerman, del boletín Rick Speaks. Rick, bienvenido a Kaiser Report. Hola Max, ¿cómo estás? Muy bien, Rick Ackerman, dinos qué ha pasado con toda la hiperinflación. Creo que últimamente estamos muy tranquilos, Max. Solo que tenemos un monstruo deflacionario en Europa. La austeridad no está funcionando, pero no se está inyectando crédito nuevo en el sistema. Parece que todo lo que está pasando en Europa, ahora mismo, es un resultado deflacionario. Bueno, los estragos de la cima de la crisis crediticia de 2007 continúan provocando daños por todo el mundo, sin importar lo que los bancos centrales hagan para detenerlo. La presión deflacionaria continúa creciendo. ¿Qué pasa cuando la gente mira los precios de las medicinas, miran los precios de los préstamos estudiantiles que se incrementan? ¿Cómo encajan estos factores en estas tendencias deflacionarias? Bueno, yo la llamo inflación de la escalera de caracol, Max. Y en comparación con una imagen más amplia de deflación, la deflación de los activos, la inflación de los precios de comestibles es bastante mansa.
Pero, de todos modos, va a golpear la pared porque el dinero que gastas en los comestibles tiene que venir de algún lugar, pero el precio de los comestibles sube, aunque el ingreso real está estancado. Realmente, es una especie de círculo vicioso porque cuando crece el precio de un producto, esto significa que queda menos dinero para algo más. Pero además, creo que los tres motores incontrolados de la inflación están frenando. Uno de ellos, desde luego, es el gasto gubernamental y al nivel estatal y local ya se ha reducido considerablemente. Claro que esto no ha pasado a nivel federal, porque el gobierno federal puede imprimir todo lo que necesite, pero los otros dos motores, la atención médica y la educación, han golpeado contra una pared. En lo que se refiere a los colegios en los últimos años, los colegios cobraban las matrículas a los padres que terminaban de sacar una segunda hipoteca para sus casas por haber pagado tanto por la educación de sus hijos. Pero claro que es un camino sin salida. Aunque las matrículas siguen creciendo, es posible que ya estén en la cima, a borde del abismo, pero todavía no han mirado hacia abajo. Hablemos del euro. El euro se ha convertido en una moneda muy volátil que sufre balanceos bruscos en ambas direcciones. ¿Qué dicen tus análisis, a pesar de la crisis política y financiera? ¿A dónde se está dirigiendo el euro? Es una pregunta interesante, Max. Desde el punto de vista puramente técnico, estoy mirando las cotizaciones del dólar y me siento muy seguro. Va en contra de la sabiduría popular de que el euro debería estar equiparado al dólar o por debajo. Y como no me parece que vaya por ese camino, mi pregunta es, ¿por qué, hasta donde puedo ver o hasta donde puedo razonar, los países que son solventes todavía usan el euro a pesar de estar estancados con él? Por ejemplo, Alemania, Finlandia o los Países Bajos, y no vuelven a sus monedas originales? Porque el mundo utilizaría su moneda y todos dirían, me encanta tener bonos de Alemania porque en Alemania son muy prudentes con su dinero. Pero lo último que Alemania quiere es tener una moneda fuerte, así que van a ser los que conserven esa llama del euro, sin importar si Grecia o España abandonan la moneda de la Unión Europea. Bueno, pasemos a Alemania. Se ha hablado de la idea de un fondo de salvación europeo en el que los países deberían aportar oro como garantía para cualquier deuda nacional que exceda los límites del tratado. ¿Qué opinas? Bueno, creo que ninguno de los países en deuda vaya a abandonar el dinero real. Ninguno lo sufriría en carne propia, salvo Alemania. Y es por eso que insiste en una moneda fuerte y en términos fuertes. Pero en cuanto a los deudores, ellos no tienen... Bueno, el oro ha sido el tema de conversación y hemos estado discutiendo la forma en la que la inflación o la deflación pueden influir en el precio del oro. Parece que puede haber una deflación en todo, menos en el oro. ¿Es así? Sí, claro, pero necesitas entender que el mundo entero en realidad no prefiere un estándar de moneda fuerte. Incluso si China utilizara una moneda basada en la deuda, es el método de pago que ellos eligen. Si a los países se los forzara a pagar, por ejemplo, con petróleo, que no como los dólares que no tienen valor, habría menos venta de petróleo. Es un acuerdo de conveniencia para que luego los países productores de petróleo, excepto los que utilizan el dinero fiat, lo conviertan o puedan convertirlo en lo que sea más útil, en euros, oro o plata. Correcto. Pero estos países están comprando oro agresivamente, haciendo swaps fuera de las reservas del dólar. Se están posicionando para la vuelta del oro. Ahora quieren oro. Así que está claro que, una vez más, como lo hemos visto a lo largo de la historia, el oro se convierte en la moneda de reserva. Bueno, hablemos del mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es un tema recurrente y hemos hablado de esto antes. La pregunta es, ¿los bonos del Tesoro norteamericano finalmente se agotarán? ¿Se agotará el mercado de bonos que hemos tenido en los últimos 30 años? Parece que nos estamos moviendo en esta dirección. ¿Qué opinas? ¿Qué dicen tus análisis? Creo que es la mayor pregunta de todas.
Sí, realmente lo es porque la manera de la que va el dólar y sus instrumentos, de la misma manera va el sistema financiero mundial. Desde un punto de vista técnico, Max, estuve buscando un crecimiento de aproximadamente 1,70 puntos de futuros de bonos del Tesoro, y esto significaría que hay algo de posibilidad de que los rendimientos caigan un poco al pasar 30 años. Ahora están a unos 2,50, 2,75. Pero desde el punto de vista técnico, con el índice de bonos de tesoro de aproximadamente 1,70, el rendimiento sería de un 2,1% más o menos. Así que probablemente hay un espacio para el desarrollo de bonos, pero creo que en la perspectiva de los próximos 30 años del mercado creciente de bonos, alcanzarán el límite inferior de rendimientos. Ahora hay una pregunta sobre el análisis, ya sea técnico o fundamental, que dice que el gobierno de Estados Unidos está comprando hasta el 61% de los bonos del Tesoro que hay en el mercado, con lo cual se está autorreciclando. Compran miles de millones de dólares en bonos y luego solucionan el problema vendiendo los bonos 6 horas más tarde, con lo cual se están convirtiendo en una gran lavandería, un esquema Ponzi. Entonces, este análisis técnico fundamental se convierte realmente en un chiste. Quiero decir, ¿realmente estos análisis revelan lo que está oculto detrás de todo esto? Bueno, creo que es verdad. Muchas veces es muy difícil unir todas esas piezas lógicas de por qué suben los bonos y por qué el dólar es más fuerte o más débil. Y por eso yo automáticamente dependo de estos gráficos, pero algunas veces, y es el caso de estos pronósticos para el euro, comienzo con el pronóstico de dejar de lado la lógica. Pero tienes razón, es un esquema Ponzi. He oído números como el 60% respecto de los bonos que el Tesoro compra a la Reserva Federal. Pero es realmente un juego. Cuando ves que la Fed no puede monetizar, es que está otorgando créditos prácticamente gratis a los bancos. Y por supuesto, en Europa, hay arreglos de intercambio con la Reserva Federal de Estados Unidos que hacen posible que Italia o Europa tengan dinero, pero tenerlo en una moneda distinta del euro. Por lo que esto es realmente peor que el juego de los Ponzi. Es un fraude del que todo el mundo debería darse cuenta. Bueno, sí, para ser sincero, el monto total de compra de sus propios bonos supera el 100%. Si entiendes la connivencia entre esto mismo y Wall Street, esto es el motivo por el cual el endeudamiento total sigue aumentando hasta niveles jamás alcanzados históricamente. Y poniéndolo en otras palabras, es un suicidio financiero. Esto es la muerte a través de la creación de papeles. Esto es algo con lo que parece que Estados Unidos se siente cómodo en este momento. Ahora, hablando del tema de los papeles federales, recientemente se realizó un estudio del mercado de préstamos estudiantiles. ¿Es este el próximo desastre supremo? ¿Es parte del desastre global de JP Morgan que implicará más dirección, más impresión, más de lo mismo? Bueno, hay un asunto de billones de dólares aquí. Y en el sentido general, diría que no es tanto. Sí que es un montón de dinero, pero en el margen, es parte de un todo grande que probablemente derribará las cosas. Pero no creo que esto pase. Creo que el programa de préstamos sencillamente terminará en un escándalo cuando se descubra que solo algunos de los préstamos se devuelven. Nosotros ya sabemos que los prestamistas salen del colegio sabiendo cómo quedarse con parte de ese dinero. No todo, solo un poco. Creo que el promedio, escuché, es de $36,000. Esto es mucho dinero para este tipo de préstamos nuevos. Creo que estos billones terminarán siendo condonados en este punto. Bueno, este podría ser un buen momento para mirar esta relación entre la inflación y la deflación en los precios. En un estudio sobre el mercado de préstamos, la razón por la que los costos de educación están subiendo no es porque se haya incrementado la demanda, sino por un incremento del crédito, por el que automáticamente se debe pagar.
Y como no puede pagarse esto automáticamente, se traduce en deflación. Entonces, esto es una deflación enmascarada, disimulada. Es el despertar de una señal de simulacro de precios. Es decir, un precio falso para los estudiantes que es tremendamente alto en la manipulación financiera, pero que no tiene nada que ver con la regla de satisfacer la demanda. ¿Estás de acuerdo? Eso es absolutamente correcto, ¿sabes? La burbuja de los préstamos estudiantiles es la misma que la burbuja inmobiliaria. La demanda se estimula artificialmente a través de la disponibilidad de dinero fácil. Y en este caso, en lo que respecta al tema de los préstamos estudiantiles, se trata de un dinero todavía más fácil que el de la industria inmobiliaria antes del colapso del 2007. Prácticamente le dicen al estudiante: no te preocupes, realmente ni tendrás que devolverlo. E incluso si vas a la letra de la ley, los términos de repago son tan simples que el estudiante puede mirar al préstamo con la expectativa de no pagarlo. Muy bien, Rick Ackerman, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Muchas gracias a ti, Max. Muy bien, esto es lo que hemos visto en esta edición de Kaiser Report conmigo, Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero agradecer a mi invitado Rick Ackerman de Rick Speaks. Si quieren enviarme un email, pueden hacerlo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.